y otro símbolo claro del destino fatal, que es el policía, es decir, que además lo dice en un diálogo incluso, ¿no? Que interpreta maravillosamente, por cierto, François Perrier, un actor de carácter. Pero es curioso, hablando de François Perrier, ¿no?, que aparte de esto, que en fin, que pues se podría discutir, lo que está claro es que el trabajo de dirección de actores de Perrier es totalmente distinto de los del resto. O sea, todos los actores están en una línea de una sobriedad, laconismo, laconismo, de una inexpresividad total. El único personaje que es expresivo, gesticulante y atormentado es el de policía. Claro. Eso está clarísimo. Pero incluso en algún momento porque tiene una estructura racionalista ese personaje. Es decir, es un personaje cartesiano que está perfectamente explicado en esa secuencia. La secuencia esa y en todas las demás. Pero es que la secuencia del interrogatorio que organiza todo siempre. La secuencia del interrogatorio, si os fijáis, si os acordáis, bueno, por supuesto, es que está muy gesticulante. Una película que no gesticula a nadie, y luego es el único personaje que se permite un par de chistes. La película que no tiene ningún humor. Hay un chiste espléndido, que es cuando el personaje del amante de ella dice que es poco observador, y luego dice como el sombrero, la gabardina, la cara y tal, y dice François Perrier, menos mal que era usted un hombre poco observador. ¿Ha visto que ese personaje además lo hace un director de cine? Michel Warron, que era un hombre de producción que estuvo aquí, empezó la producción aquí de Arcadin, porque era un hombre de producción de habla inglesa, digamos, que hablaba en la producción europea, entonces tuvo dificultades y se fue de aquí, hizo una serie de comedias y demás, y da el tipo muy bien. Poco interesantes, ¿no? Yo no recuerdo ninguna interesante. Pues sí, alguna comedia, yo creo que dirigió incluso a Brigitte Bardot, creo. Yo dirigió alguna a Brigitte Bardot, sí, incluso. A Brigitte Bardot iba a decir. Sí, alguna de Michel Bardot. Pero realmente sí que a mí, por ejemplo, esa escena, disiento bastante, a mí esa escena, en el contexto de la película, la escena de interrogatorio, no me llega, es decir, a mí me llegan casi a molestar, porque es una película tan austera, tal que ahí... Y a mí también, esa escena me parece que es un poco excesiva. El silencio además se rompe de una forma... Fíjate qué curioso, yo estoy tentado de decir que es una de mis escenas favoritas en la película, precisamente por esa ruptura que supone dentro de toda la narración, dentro de un contexto de absoluta... Zen, es una película zen, iniciática. De total sobriedad, de una narración tan escueta, Sale un poco de la narración, de la armonía. Sí, pero yo creo que hay un paralelismo entre esa minuciosidad de las acciones con la minuciosidad de la argumentación y de la palabra policial, ¿no? Es decir, igual que Melville sigue a Delon desde que sale del portal hasta que llega a donde vaya, pasando por calle, entrando en los coches que tiene que entrar, bajando y subiendo las escaleras que tiene que subir, cuando llega el momento del interrogatorio, Melville coloca a François Perrier y a Nathalie Delon uno frente al otro, con un movimiento de escena bastante... Y bla, 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 bla. Y está relatada punto por punto toda la conversación con todo su desarrollo argumental, ¿no? Es decir, yo creo que hay la misma, en realidad hay la misma concepción de una cosa que de otra, solo que en un caso son trayectorias y en otro caso son trayectorias verbales. Y la fotografía es distinta. Eso está intencionado, como tú dices, porque está aparte, claro. La fotografía es distinta. Perdona, es que parece ser que a Melville, Nathalie Delon, que a ninguno de nosotros creo que nos ha llamado especialmente la atención nunca, aparte que era muy guapa y todo eso, a mí no me gusta, pero bueno. A Melville le encantaba Nathalie Delon. Bueno, y sobre todo le encantaba porque era la novia de Alain Delon y si no, no hacía la película. Yo es que pienso también que esa escena se justificaría, pensando un poco la mentalidad de Delon en ese momento ya de Melville, a lo mejor se justificaba esa escena porque, claro, Nathalie en toda la película tiene muy breves apariciones. Mejor fue una concesión para que Nathalie Delon saliera. Pues ahora te queda una escena entera. No es lo que él dice, no es lo que él dice. Él dice que Nathalie Delon le gustaba mucho, tanto como actriz, como desde el punto de vista de la persona, ¿no? Y cuenta una cosa muy curiosa, y es que en la escena última en que Delon va al apartamento de Nathalie y ella le está esperando y le dice... Tienes problemas. Tienes problemas, ¿en qué te puedo ayudar? O algo así. Y él la abraza y finalmente se besan. Fue realmente la ruptura en la vida real de Delon con Nathalie Delon. Es decir, eso es lo que cuenta Melville, que era bastante
Pero bueno, Melville... Bastante fabulador, como diría nuestro amigo Lamet. Pero es cierto que, vamos, según cuenta Melville... Ese beso que estás haciendo referencia es un beso... Es un beso de hermanos, porque en un momento también lo compara. Es un abrazo, un beso de hermanos. Compara los dos personajes. Y que esa fue la última vez que, a la salida del rodaje de esa escena, rompieron definitivamente Nathalie Delon con Alain Delon. Es una cosa que cuenta, que cuenta Melville. Y Melville cuenta que él ha seguido siempre apreciando muchísimo a Nathalie Delon. Él ya no volvió a trabajar con Delon tampoco, ¿no? La última película que hizo, ¿cuál era? En Anne Flick. Ah, es verdad. En Anne Flick, que fue su última película, además. Fue la última película. Él había ofrecido una película a Alain Delon como en el año 62 o 63. Delon no había querido porque tenía contratos en América. Delon hizo un intento de carrera americana con aquellas películas de Ralph Nelson, El último homicidio, y Texas de Michael Gordon y alguna otra, y el Rolls Royce amarillo, ¿no? También de Anthony Hopkins. Y entonces él andaba en el rollo de meterse en Hollywood y no quiso hacer esa película. Y entonces esa película, que era una novela, finalmente la hizo Michel Deville, que se llamó Lucky Joe, a pesar de lo cual Melville, después de que Delon volviera de América, le ofreció volver a hacer esa misma novela. Y Delon volvió a decir que no le interesaba, que le ofreciera otra cosa. Entonces le convocó para leerle el guión del Samurái. Y lo leyeron en casa de Delon. Y parece ser que Delon estaba en plan estrella, como se supone que debe estar siempre Delon. Yo tuve algún encuentro con él cuando redaba aquí Sol Rojo y realmente estaba siempre en plan estrella. Y entonces parece ser que escuchó los 7 primeros minutos de la lectura del guión en plan de hacérsele interesante, de meditar mucho, de ponerse muchas manos en la cara. Y como a los 7 minutos le cortó a Melville y le dijo: lleva usted 7 minutos leyendo y todavía no ha habido un diálogo. Así que yo hago esta película. Y a partir de ahí no hubo, se levantó. ¿Cómo se llamaba el flick en español? Crónica Negra. Crónica Negra. Crónica Negra. No, yo otra cosa que a mí me... Pero lo que está, creo, clarísimo, aparte de toda esta documentación de Fernando, que es verdad, es que viendo la película y lo que ha quedado, es que Melville del que está enamorado es de Alain Delon, no es de Nathalie Delon. Es una cosa que es evidente, está clarísimo. Es una cosa evidente. El cuidado con que está tratado el personaje, cómo lo va los planos que hacía Truffaut a Catherine Deneuve en La sirena de Mississippi, que eran declaraciones de amor. Aquí hay algún plano que es una declaración de amor. No, yo quería decir una cosa que me parece curiosa, sobre todo para algunos de nuestros espectadores, cuando estamos alabando mucho esa minuciosidad narrativa de contar todo con tanto detalle. Puede alguno decir: estos señores lo mismo dicen que lo bueno es hacer elipsis y que hay que ir al grano, que lo mismo se enamoran de unos pesados que están todo el día contándonos todo lo que hacen, que no sé dónde está la gracia. Entonces yo diría que a mí uno de los aspectos que me interesan de esta película, otro lugar entre los muchos, es que pese a esa minuciosidad, ese contarnos todos los tiempos muertos, la película tiene un tempo narrativo espléndido, porque hay una cosa que, si os dais cuenta, ocurre toda la película. Siempre, constantemente, cada vez que Alain Delon va a hacer algo, el espectador nunca sabe ni lo que va a hacer, ni a dónde va a ir. Y eso hace que se cree un sentido del suspense. Alarga mucho sus paseos, alarga mucho sus acciones, pero siempre tiene un atractivo, que es decir, ¿en qué va a acabar esto? ¿A dónde va a ir este hombre? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que le va a pasar? Entonces consigue un suspense alargando precisamente y narrando de una forma evidente los movimientos más nimios que hay en toda la película. En el fondo eso está absolutamente en conexión con Hitchcock. Claro, es decir, es el cómo falso y no culpable. el qué, es el falso culpable. Sí, sí, sí. Y es cuando, por ejemplo, él está intentando, Delon está intentando descubrir quién le ha encargado el primer crimen, y finalmente descubre cuando tiene ese enfrentamiento en su apartamento con el rubio de la pasarela, y finalmente le quita la pistola y le pone de su lado, finalmente consigue que le diga quién es el malo. Vamos a ver, ¿quién es el malo de la película? Entonces el tipo dice: Olivier Rey. Y bueno, ¿quién es Olivier Rey? Nadie sabe nunca quién demonios es Olivier Rey, que es exactamente eso que hemos hablado ya en otras ocasiones del MacGuffin que Hitchcock le contaba a Truffaut. Es decir, no importa
quién es el malo, ni por qué, ni nada, Claro, sino que lo que importa es... Pero lo que dice Antonio, es que yo creo que es muy curioso, y para enlazarlo con lo tuyo, es que hay veces que en esto, claro, en el cine no hay reglas, porque Hitchcock defiende eso en momentos determinados, pero por citar Falso Culpable, cuando sale Balestrero del club, que es un músico normal, que lo sigue casi como un documento, es una cosa de documento, este señor, si yo no recuerdo mal, se monta en el metro, y saca un periódico y hace hacer las apuestas. Sí, pero no es un plano gratuito, porque él ni siquiera hace las apuestas un poco para saber si acierta o no acierta. Es que pegado a las apuestas hay una foto en donde dice un hombre, su mujer, sus 2 hijos están buscando un